Buenísimo. Bueno, entonces me gustaría que primero, para empezar la entrevista, nos cuentes quién eres, cuál es tu profesión y, digamos, en qué te especializas con jurisprudencia y esas cosas. Sí, sí, por supuesto. Gracias, Martín. Mi nombre es Andrés Santos Espinosa. Soy abogado. Me gradué en el 2000, estamos hablando en el 2013, ya hace casi 10 años en la Universidad del Pacífico de la Universidad de Guayaquil. Tengo una maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad de... Finalmente cuento con diplomados en materia de gobernabilidad y liderazgo en la Universidad de los Hemisferios. Y adicionalmente pues, en la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile. Entonces, actualmente con mis más corporativos, empresariales, civiles y adicionalmente temas penales. Bueno, soy autor de un libro de Derecho Internacional también, se llama el Jus Cogens de Protección Ambiental, publicado por la editorial Edino en el 2014. Estoy escribiendo mi segundo libro sobre ciencia política, ¿no? Que está titulado, se denomina El Estado Orgánico. Entonces, actualmente a eso nos dedicamos, pues, querido Martín, a las órdenes. Entonces, ¿crees que hay algún mito, alguna cierta realidad que la actual constitución o, digamos, código penal permite cierto nivel la delincuencia, como que apremia o no? ¿Puedes, por favor, repetir que se te cortó se te cortó la señal? Ya me imaginé. ¿Verdad? ¿Crees que actualmente con el código penal existe algún beneficio al delincuente o algunas leyes, o existe una mala calidad de leyes en la Constitución? Martín, disculpa, pero tu señal está un poco mala, no se entiende, está como muy cortada. Sí, está muy cortada. Chuta. Tal vez voy a... Sí, ahí se te escucha más. Ahí se me escucha mejor, entonces creo que fueron los audífonos. Ok. Digamos, entonces, con respecto a la Constitución, ¿crees que la Constitución o el Código Penal actual beneficia de algún modo a la delincuencia? Ya, mira, hicimos una investigación hace poco. Actualmente, bueno, soy director de una organización, se denomina el Observatorio Metapolítico. Hicimos una investigación respecto a un análisis de la estructura jurídica, en este caso del Código Orgánico Integral Penal. Y, a ver, si tú me dices que si nuestro código defiende a la delincuencia como tal, claro, a ver, eso hay que analizarlo más bien, conocer qué situación se encuentra en nuestro país, ¿no? Lamentablemente, las autoridades, cuando abordan el tema del auge delictivo y de las bandas criminales que en este momento están operando en nuestro país, les llaman como simples bandas delincuenciales o una suerte de delincuencia organizada que a nosotros los ciudadanos digamos, se nos proyecta una imagen de un grupo de atracadores o un grupo pues de una banda que roban bancos, ¿ya? Lo que ocurre es que estas bandas, ya que están manejando el negocio del narcotráfico en el país, no son simples organizaciones delictivas comunes, ¿ya? Cuya competencia para contrarrestarlas se encuentra en la Policía Nacional. En este caso, las bandas que tenemos en el Ecuador en primer lugar, tienen una estructura jerárquica, es una organización armada, ¿ya? Tienen un mando de disciplina y adicionalmente, pues, controlan de manera efectiva ciertos territorios del país que la fuerza pública no puede entrar. Entonces, para hacer el análisis a este tipo de estructuras criminales, no tiene que ser un análisis hermenéutico funcional para determinar qué es lo que son. Porque hay una frase que dice, hace como gato, maulla como gato, salta como gato, camina como gato, pero le ponen de nombre perro. Entonces, estas bandas más bien tienen una estructura paramilitar. Es decir, tienen más estructura que una guerrilla
en vez de ser una simple organización criminal, ¿no? Que opera, ¿no? Entonces, estas bandas, cuando ya pasan a ser guerrillas urbanas, ya pasan a ser catalogadas como tal, con una capacidad armada, en primer lugar, que excede en mucho, digamos, a la capacidad que tiene, digamos, un agente común y corriente de la policía. Estas bandas también tienen conexiones internas con lo que es la estructura del Estado y personeros que administran justicia en el poder del Estado. No es noticia decirte que hay narcofiscales, narcogenerales, narcojueces, narcodiputados o asambleístas, narcoasambleístas, que responden directamente a estos intereses. Por lo tanto, ya la forma de contrarrestar a estos tipos de estructuras delictivas ya no puede ser una manera ordinaria, puesto que estas bandas ya se han incorporado, han cooptado parte del poder estatal, están disputando también la capacidad armada, le disputan la competencia del monopolio del uso de la fuerza al Estado, y por otro lado también tú tienes un desarme total a la población civil. Y entonces tú tienes varias aristas aquí, ¿no? Ya se está formando un panorama, un panorama que puede poco a poco respondernos esa pregunta que tú nos acabas de hacer. ¿Las leyes en el Ecuador benefician sí o no a la delincuencia, no? Entonces, más bien, ahí poco a poco estamos viendo cuál es la condición que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que se debería de hacer? ¿Qué es lo que dicta el sentido común? ¿Qué es lo que te dicta la ciencia del gobierno? ¿Qué hacer en estos casos, no? A muchos ecuatorianos nos conmovió profundamente el hecho de que se empiece a abusar de una figura muy noble del derecho, que es el habeas corpus. El habeas corpus es una figura garantista y el garantismo es algo que es una institución sana, que está muy bien, que tiene que existir en el derecho. Lo malo es cuando se abusa de él. Entonces, es aquí, Martín, la falencia de nuestro sistema procesal penal. ¿Cuál es? Que se está aplicando las mismas garantías ciudadanas que puede tener un ciudadano que comete una infracción penal de baja peligrosidad. Imagínate un accidente de tránsito, ya, por ejemplo, un accidente de tránsito. O otro tipo de infracción de que no represente una alta peligrosidad, ¿no? Entonces aquí hablamos de una categoría distinta. La peligrosidad como el elemento diferenciador para el tratamiento procesal de los sujetos imputados. Entonces, aquí vamos presentando más bien una diferencia. Entonces, en el Ecuador no hay una diferencia que pueda ayudar a combatir a estos grupos irregulares, porque lo que está ocurriendo en el país, este auge de matanza, estos ríos de sangre que diariamente corren en nuestras ciudades y en nuestros campos, causadas por estas bandas delictivas, que como dije, ya no son simples bandas delictivas, sino que más bien son asociaciones que ya pasaron a evolucionar a tornarse guerrillas urbanas, que tienen todo un mecanismo para poder inclusive desestabilizar al poder político de turno, y no solo eso, sino que las estrategias que usan contra la población civil no combatiente desarmada son las estrategias del terror. Estamos hablando de la extorsión, la extorsión, ya poco a poco se están viendo casos de secuestro extorsivo, ¿ya? Y otro delito menor que es como la intimidación, que es la moneda de uso corriente para este tipo de asociaciones ilícitas, ¿no? Ahora, yo te diría, la propia Constitución ecuatoriana, que es una constitución que tiene una ideología muy marcada, es una constitución que ni siquiera tiene una cláusula de declaratoria de guerra, ¿no? Es una constitución que, en opiniones de algunos, está hecha para que nuestro país prácticamente pues, no se pueda defender, ¿ya? Otros dicen que la constitución está pues armonizada con tratados internacionales y el derecho humanitario, que es precisamente el jus in bellum, ¿no? Los parámetros mínimos que se utilizan dentro de un conflicto armado. Entonces, pero es algo muy curioso, la Constitución ecuatoriana no tiene una disposición para declararle la guerra a otro país, no, eso no cuenta. Tú puedes ver en los países más progresistas, si tú quieres, los países escandinavos, Dinamarca, por ejemplo, tiene una cláusula declaratoria de guerra, ¿no?
Ya ni hablar de Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, Inglaterra no tiene constitución escrita como tal, como nosotros, pero estos países tienen un dispositivos jurídicos que están hechos para, digamos, declarar la guerra a otro país. Nosotros lamentablemente no tenemos eso, pero tenemos algo que está inscrito en la disposición relativa a la declaratoria de estado de excepción. En la declaratoria de estado de excepción tú puedes contar con una calificación que nuestra Constitución dice que en caso de conflicto armado interno, ¿ya? Se contempla la posibilidad que exista un conflicto armado interno. Entonces, lo que ocurre, Martín, si ya siendo un resumen de todo lo expuesto hasta ahora, tienes bandas con capacidad armada que puedan hasta exceder a los simples agentes de la policía, tienen un brazo político ejecutor dentro de las instituciones de poder del Estado, ya que son las que deciden, por decirlo así, sobre la libertad de las personas, que es tanto el poder judicial y también un brazo político que se conoce en la Asamblea, ya hay investigaciones serias al respecto. ¿Cómo combatir ante eso? O sea, ¿cómo la policía puede combatir eso? Es que ahí yo te puedo dar mi criterio. La policía no tiene que ser competente para luchar contra este tipo de crímenes, ¿no? Quien es competente para esto debe ser las Fuerzas Armadas, porque son los que están capacitados para poder derrotar objetivos con capacidad militar. La competencia es intrínseca en estos casos a las Fuerzas Armadas. Y hasta que eso no se entienda y no se acepte en el Ecuador, nosotros vamos a jugar este juego absurdo del gato y el ratón, de que la policía por ciertos momentos hace un buen trabajo, los encierran a orden de la justicia y un juez pues les concede la libertad, y estas personas naturalmente, ya que digamos los imputados en este tipo de gravísimos delitos, de delitos de alta peligrosidad, por su misma constitución estructural, no son personas que viven en la normalidad de las ciudades, no, sino más bien viven en una clandestinidad, en el margen de la clandestinidad que los hace imposible rastrearlos, ¿ya? Y ese es el gravísimo problema. O sea, es decir, aquí tú tienes también dentro de los estudios de violencia, la polemología, por ejemplo, los estudios de paz y lo que es la violencia, tú puedes obtener que toda esta red de personas, de diferentes bandas, llámese como se llamen, la capacidad de ejercer la violencia, no solo física, sino también psicológica a través de la intimidación o de la extorsión en otros casos, es una moneda corriente, ¿no? Entonces, esa capacidad que ellos tienen para intimidar y extorsionar en unos casos y en otros, para asesinar mediante lo que es el sicariato u otras técnicas, o para secuestrar, y peor aún, que tú sabes que del 100% de casos que se denuncian por asesinatos, del 100% de asesinatos, estoy seguro que no más del 20% tienen sentencia. Entonces, ¿qué tú tienes ahí, Martín? O sea, tú tienes que la ciudadanía indefensa, desarmada. Segundo, no solo que desarmada, sino que no le sirve de mucho poner una denuncia. No hay suficientes policías para cubrir al nivel de habitantes que tiene el Ecuador. No hay. Faltan, creo que tenemos un déficit de 30.000, 40.000 policías. ¿Ya? Tercer punto, tienes un sistema de justicia que está bien, que sea garantista, porque el garantismo es para el ciudadano. Yo aquí más bien soy partidario de digamos, de la aplicación doctrinaria del derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué consiste? Derecho penal del enemigo diferencia lo que es el ciudadano y lo que es los sujetos considerados como enemigos de la entidad política. Ya los enemigos de la entidad política son los que representan un altísimo riesgo y peligrosidad no solo para los gobiernos, sino para el Estado como tal. Porque estos sujetos, si le hacemos un análisis de los elementos constitutivos de todas estas agrupaciones narcoguerrilleras, se están disputando digamos, la hegemonía del propio Estado, ¿no? La hegemonía del poder del Estado. Y el Estado no está haciendo nada, ¿ya? Entonces, el tema es que si vamos a querer una anarquía completa o vamos a defender la existencia de un Estado rector. Hay teorías, pues, Martín, hay teorías, por ejemplo, que el Estado, unos dicen que el Estado tiene que asumir digamos, todas las competencias, otros son más minarquistas, otros dicen que el Estado tiene que asumir la seguridad. Pero yo creo que todos estamos
todos estamos de acuerdo que el Estado tiene que garantizar la seguridad ciudadana, el orden interno y externo, en eso no hay ninguna duda al respecto. Entonces, y es aquí donde esta entidad política, pues, tiene que empezar a separar y a dar un tratamiento penal diferente a estos sujetos que representan una altísima peligrosidad para el Estado y la sociedad, ¿no? Entonces, te podría decir eso por ahora. Digamos, o sea, exacto, ayer también hablé con otro abogado que dijo que tampoco se puede juzgar como que de blanco y negro la misma Constitución, pero debe haber algún tipo de artículos que los beneficien, por ejemplo, el que no sea penable, ponte un delito, un robo de un salario mínimo. Y en cuanto a la gente también, o sea, desde los delitos menores, como son el robo, el pan de cada día en Quito, en Guayaquil, no me imagino cómo debe ser, la gente ya ni siquiera pone denuncia, porque ¿para qué Sí, sirve? O sea, en serio, claro. ¿cómo trabajamos si ni siquiera en el robo se puede hacer algo? Ni siquiera te puedes defender de un delincuente sin que te pongan una denuncia a vos, de agresor. Sí, mira, en Estados Unidos, para darte un ejemplo, hay ciertos estados, como el estado de la Florida. A ver, la tasa de homicidios en Estados Unidos se la juzga por estados, por cada uno de los estados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tasa de la Florida creo que es 5, llega a 5, 4 punto algo. La nuestra en Ecuador cerramos con 16, que es alarmante. Colombia tiene, creo que más de 30, si no estoy mal, como para darte un ejemplo. La mayor tasa de todas es Jamaica, ¿ya? Pero bueno, Florida, para darte un pequeño ejemplo, Florida tiene un dispositivo legal muy interesante que se llama la inmunidad calificada. ¿En qué consiste esto? A ver, tú, Martín Mora, estás en tu casa en este momento, es de noche. Naturalmente en Estados Unidos los ciudadanos tienen un derecho constitucional a portar armas, ya en algunos casos más restringidos que otros, pero de manera universal pues hay un derecho constitucional al porte de armas, unos con registros, otros sin registro, pero otros con permiso, exámenes psicológicos, etcétera. Pero el tema es que hay un derecho constitucional porque el derecho a la defensa, al derecho a la defensa personal y al familiar es un derecho universal, humano, es innegable. Bueno, no voy a tratar ese tema todavía. Ahora, ¿qué ocurre? Tú estás en tu casa y viene una persona en la noche, se intenta meter a tu casa, a tu domicilio. Si tú en ese instante tú le disparas, tú ves que hay... Perfecto, llega la policía y hace un parte viendo las circunstancias al respecto, ¿no? Y si en el parte la policía pone de que tú efectivamente, tú eres el dueño de la casa, ya, y que se ve que la persona estaba intentando pasar, en ese instante tú tienes inmunidad para que ningún fiscal te pueda procesar, ¿ya? ¿Para qué está esto? Hace poco fuimos testigos de cómo muchos agentes de policía, muchísimos, entre ellos Santiago Olmedo, por ejemplo, y hay otros, muchos otros, que usaron su arma de dotación cumpliendo su deber, y en el cumplimiento de su deber, salvando a un ciudadano de ser lastimado por un delincuente, etcétera, muchas circunstancias. Y la ciudadanía se indignó, ¿cómo es posible que un fiscal, no, perdón, la ciudadanía al principio dice, ¿cómo es posible que el juez lo mande a la cárcel? Pero nadie piensa en quién acusó, pues. El que procesa es el fiscal. Entonces el fiscal es el que inicia, por decirlo así, con el procedimiento de flagrancia, pues, ¿no? Es el que hace todo el tema de la calificación de flagrancia, y el fiscal es el que puede, ante un juez, en ese preciso momento, decir simplemente, señor juez, yo no encuentro elementos como para procesar a este señor, a este policía, simplemente lo que voy a hacer es mandar investigación. Así funciona en cualquier país civilizado de primer mundo. En cualquier país civilizado de primer mundo así funciona. Singapur, Estados Unidos, Inglaterra. O sea, eso es lo común. En este país, el cumplimiento objetivo del deber es causal de ser procesado penalmente, ¿ya? Entonces, ya otros estados que tienen más experiencia que nosotros, tienen una tradición jurídica mucho más desarrollada, por lo tanto han tenido que lidiar con este problema que ya ahora la opinión pública ecuatoriana ya lo está enfrentando, lo está criticando, y por lo tanto vienen qué aristas de soluciones podemos tomar, ¿no? Entonces, una de aquellas pues esta institución jurídica que se encuentra no solo en el estado de la Florida, hay otras jurisdicciones que también lo tienen, ¿no? La inmunidad calificada, ¿no? Que es una defensa jurídica a la propiedad, obviamente, y a la vida, ¿no? Y a la familia. Ya, esas son cosas que hay en otras jurisdicciones. Nuestro régimen legal tiene muy poca protección hacia el tema de la propiedad privada, muy poca.
Hay, en el derecho penal que teníamos anteriormente, no lo defiendo, sobre todo en sus partes procesales, había mucha, imagínate, las gobernaciones, el intendente de policía, sujeto a la gobernación, y la gobernación sujeta al presidente de la República, podía ordenar prisión preventiva, o sea, imagínate. O sea, para darte un ejemplo, ¿no? O sea, te podían mandar a prisión preventiva y no había filtro alguno, o sea, era una locura, ¿no? O sea, ahí, en otras palabras, en Guayaquil yo escuchaba casos que vendían actas, boletas con prisión preventiva para las personas, tus enemigos personales, etcétera, ¿no? Para poder encarcelar gente, ¿no? O sea, ese es el otro extremo que está pésimo, ¿no? Por eso hay que tener un equilibrio y tener cuidado, porque la situación que estamos viviendo tampoco se puede prestar digamos, para la existencia de un punitivismo universal, porque hay delitos que los ciudadanos pueden cometer, temas de infracciones de tránsito, hay temas, por ejemplo, hay delitos que no representan una gran peligrosidad como tal, ¿no? Y son delitos, siguen siendo delitos y tienen penas, penas privativas de libertad de la misma manera. Hay delitos que ya deberían dejar de ser despenalizados por completo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el tema es que, pero eso no significa que existan en este momento agentes que estén operando actividades que representen una peligrosidad altísima para la sociedad y la existencia del Estado, ¿no? Entonces, hay que dividir, separar las cosas. El sentido común es lo que hay que aplicar en estos momentos y hay que aplicarse en este instante para este auge, digamos, en este auge de la violencia tiene que aplicarse un derecho penal del enemigo, ¿no? Contra estas personas. Esta doctrina también nos dice que estas personas no pueden ser sujetas a las garantías constitucionales habituales para el ciudadano, por ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo de por qué debe ser así. Muchos ahorita han de decir, no, ¿cómo es posible? Las garantías deben ser para todos. Yo les voy a poner un ejemplo. A ver. En este instante, en el oriente ecuatoriano, ya comienza a ingresar una tropa de un ejército de otro estado, o desconocido. Es un batallón de 500 hombres. Empiezan a invadir. Llegan a un cantón y lo bombardean. Asesinan a sus ciudadanos. Y siguen avanzando. Viene el ejército ecuatoriano, ¿qué hace? Los empieza a atacar, ¿ya? Y en la confrontación, Martín, termina sucediendo que el ejército ecuatoriano captura ya a 50 de estos, digamos, de estos oficiales del ejército invasor. Los captura, los tiene ya. ¿Qué pasa donde en ese instante viene un abogado de estos que andan por ahí, uno de estos iluminados, y hace un habeas corpus a favor de los oficiales del ejército invasor? Imagínate. Puede ser un ejército invasor de una guerrilla, del Estado de nuestro país hermano Perú, de nuestro país hermano Colombia, etcétera, o de cualquier otro país. ¿Qué pasa donde uno de estos abogaditos iluminados hace un habeas corpus a favor de esta gente? ¿Ah? Obviamente, el juez tiene competencia para conocer, según nuestra constitución actual, según nuestra legislación penal actual, para hacerte, digamos, más concreto. Porque nuestra legislación penal no discrimina los niveles de peligrosidad del sujeto procesal como tal. Entonces, y la ciudadanía se quedaría más que pasmada e indignada cuando un juez puede decidir si hay que soltar a todos estos soldados capturados. En tiempos de guerra, ¿ya? Y porque esto es importante conocer la doctrina del derecho de la guerra. En tiempos de guerra ningún juez puede hacer eso, porque esos jueces están suspendidos para el conocimiento de tipos de causas. Solo que por el hecho que estas bandas criminales no tengan uniforme, ¿ya? Y no se declaren narcoguerrillas, no significa que no lo sean, ¿no? Ya. Entonces, por ahí te puedo dar lo que es la noción que tengo para resolver este tipo de problema que tiene el Ecuador. Interesante. Y digamos, ¿cuál sería tu crítica al gobierno actual y los dos anteriores? Digamos, con Lenín Moreno una inoperancia, este también, el de Rafael Correa posible alianza con el delito organizado que está, digamos, con el Código Penal, les beneficia. Sí, bueno, te puedo decir, de Rafael Correa no tengo aún, bueno, no hemos contado con una prueba fehaciente. El gobierno no ha podido probar que él, digamos, tenga una alianza, que sí hay sospechas, etcétera, pero no hay una prueba al respecto. Eso es algo que solo demuestra la incompetencia del gobierno actual, ¿no? Una incompetencia total para gobernar
el país, sí te puedo decir eso. Te puedo decir que con Correa lo que sí le puedo recriminar en gran medida es, digamos, el aporte que él tuvo en la redacción de esta Constitución. Tuvimos muchos conceptos que no tuvieron que haber estado. Esta Constitución en gran medida ata de manos a la fuerza pública. En lo que he expuesto hasta el momento te has podido dar cuenta de lo que no tenemos en la Constitución. No tenemos una cláusula declaratoria de guerra, no tenemos un sistema para poder discriminar a los que son los enemigos de la entidad política, y eso pues les puede dar a ellos una ventaja en el derecho procesal, bueno, en la actuación procesal, de manera que ellos puedan corromper esa actuación procesal por medio de la coima o por medio de la violencia, la amenaza, ya que tienen capacidad armada para hacerlo. Un juez no va a sacrificar la vida por la administración de justicia, o sea, aterricemos en la realidad, y por lo tanto, pues, eso puede beneficiar en gran medida al crimen organizado, a las narcoguerrillas, e inclusive digamos, al cometimiento de un acto de invasión contra el Ecuador, ¿no? Entonces, sí le puedo recriminar eso a Correa. Conceptos como ciudadanía universal, de cierta manera, merman en gran medida la potestad soberana que tiene el gobierno central de restringir la permanencia de extranjeros en nuestro país. ¿Ya? Nosotros tenemos que saber que estas estructuras armadas que tenemos no es que operan solo de aquí, operan con inteligencia de afuera. ¿Ya? Esos son puntos que ahí podemos tener indicios, ¿no? Indicios, pero que hasta el momento tienen más bien una responsabilidad política más que una responsabilidad penal sobre este presidente, ¿no? O sea, yo no puedo ser responsable y decir, no, él está aliado con los narcos. O sea, si no hay pruebas, si el primer personero del Estado actualmente, Guillermo Lasso, que un hombre que ha demostrado una incapacidad total para manejar el país, no lo puede probar, o no sé si es que no quiere, o no le hacen caso, o no tiene la gente, o no tiene la capacidad para pedirla, yo no puedo ser responsable y decir algo de que no tengo pruebas, ¿no? Te puedo decir, pues, que de ahí el gobierno actual o no tiene buenos asesores, o no conoce qué herramientas constitucionales puede usar para contrarrestar a las bandas delictivas, ¿no? Entonces, es un gobierno que no tiene la fuerza suficiente. En palabras más vulgares, te puedo decir un gobierno que no tiene los pantalones bien, digamos, bien puestos, ¿no? O sea, vimos hace poco la humillación que pasó este gobierno de rodillas frente a las reclamaciones de Leonidas Issa, ¿no? Entonces, vemos que no es un gobierno que se caracteriza por su capacidad ni que sean competentes para poder llevar las riendas de este país. Más bien los considero que son un peligro que gracias a ellos podemos terminar en un mal peor de lo que estábamos. Y exacto. ¿Y no crees que existe tal vez algún activismo que esté enfermando a las, digamos, a las instancias jurídicas? Por ejemplo, un activismo que ya no, digamos, un activismo jurídico como en la Corte Constitucional, de negar, Claro. ponte, el registro de violadores, o ver como inconstitucional el uso progresivo de la fuerza, despenalizar el consentimiento de las hijas de las niñas de 14 años, incluso el aborto, pese a que estén a favor o no. Tal vez existe un activismo políticamente correcto, pero incorrecto político, Sí, sí te jurídico. entiendo a dónde vas. Sí te entiendo a dónde vas. Ese tipo de activismo ideológico que está en nuestro, digamos, está decorriendo en la doctrina jurídica que engendra leyes, naturalmente. Has tocado el caso de la Corte Constitucional. Por supuesto, a ver, no existe algo que se llame el derecho puro. Ujú. Yo soy contrario a la teoría de Kelsen. No puede existir, digamos, un engendro legal que pueda considerarse puro, objetivo, desprovisto de ideologías. No, eso no existe, ¿no? Cada ley que existe es producto de un valor protegido, ¿no? Un valor que se quiere proteger, ya, filosóficamente hablando. Por lo tanto, tú me has preguntado las actuaciones, por ejemplo, de la Corte Constitucional, la tendencia que existe, llamada a veces progresista, otras garantista, ya, del derecho penal. Te puedo decir, a ver, tendencias siempre van a existir en la historia. Y como te dije desde un inicio, o sea, el garantismo
penal como tal es una institución, digamos, es una tendencia, en este caso, una tendencia filosófica, que tiene que ser respetada, por supuesto, porque como ciudadanos alguna vez podemos estar, digamos, involucrados en el cometimiento de una infracción, sea la que sea, ya hasta una infracción insignificante. Ya, y el garantismo es algo que tiene que ser, el debido proceso, son instituciones que tienen que existir. Lo peligroso que yo veo es que hay algunos colegas que no se están dando cuenta del peligro que está viviendo el país, el peligro que está viviendo la propia existencia del Estado ecuatoriano, y que quieran que ese garantismo se aplique también a personas que pueden ser consideradas enemigos de la entidad política. Entonces, es ahí donde es peligroso. Ya es ahí donde la ideología pasa a ser algo más bien que está aliada a los enemigos del país, ¿no? Sí te puedo dar, porque todas estas personas para los que litigamos, estamos en libre ejercicio constantemente, todo este tipo de personas vinculadas a estos grupos, lo primero que tienen seguro pues son los argumentos legales hechos para poder garantizar su libertad. ¿Y su libertad para qué? No para dejar de delinquir, sino por el contrario, para seguir con tipos de actividades que están involucrados asesinatos y ataques contra la población. Entonces, sí, definitivamente hay una doctrina que engendró la Constitución ecuatoriana, que es una doctrina abolicionista del Estado, sobre todo. Muchos compañeros que nos pueden estar escuchando, tal vez de tendencia libertaria, me pueden decir, estás loco, pero sí, la Constitución de Montecristi, aunque no lo crean, tiene una doctrina de abolición del Estado. ¿Ya? Tiene una doctrina de que gradualmente piensa debilitar por completo las Fuerzas Armadas, primer punto, la capacidad de control de fronteras, ya, segundo punto, y sobre todo la capacidad de la policía y fuerza pública. Entonces, son las tres principales, digamos, la fuerza pública y las fronteras son los que constituyen visiblemente lo que se denomina la entidad estatal. Entonces, eso es lo que en realidad los problemas que han venido de ahí en adelante han sido por falta de orden estatal, no por mucho. O sea, en realidad, la crítica que se hace al tema del Estado más bien ha sido el tema del despilfarro burocrático y la corruptela. Ya, eso ha sido, pero no ha sido por un tema de, digamos, un exceso de fuerza pública, no. Ha sido más bien por la corruptela que se ha hecho en los casos de corrupción que son públicos. Exactamente. Yo creo que ahí podemos cerrar porque tengo 6 minutos ahorita, no tengo el Zoom Premium. Entonces, para también no perder tiempo, yo creo que ha sido importante. Tal vez alguna conclusión, digamos, que quieras dar en menos de 5 minutos o para soluciones, para temas de seguridad. Por supuesto. Sí, yo te podría decir lo siguiente. La política, digamos, la política criminal que se tiene que empezar a instituir en nuestro país, en el Ecuador, tiene que ser así. O sea, es algo de sentido común. Para delitos de alta peligrosidad, tiene que aplicarse un derecho penal del enemigo. En este momento, bueno, hemos salido de un paro nacional, ya ahora se están sintiendo nuevamente la ola de sicariatos, la ola de delincuencia, la ola digamos, de violencia, y vemos la incapacidad natural que tiene la fuerza pública, la policía, de poder contrarrestarlo, ¿no? Vemos una alianza total, una cooptación de muchos jueces, operadores de justicia que sirven directamente a los intereses de estos grupos irregulares. Entonces, el presidente lo que tiene que hacer es declarar un estado de excepción por un inminente conflicto armado interno, presentar las pruebas al respecto que las hay, la capacidad armada de estos grupos, el control efectivo de ciertas zonas de que ejerce el poder, ya, y que la fuerza pública no puede entrar, empezando por las cárceles, ya, y que se declare que la competencia para contrarrestar este tipo de fuerzas no es la Policía Nacional, sino son las Fuerzas Armadas. O sea, antes que nada, eso es lo primero. Los grupos tienen que ser declarados objetivos militares, ¿ya? Y tienen que ser aplicados ya los estatutos mínimos de los convenios de Ginebra. No tiene que aplicárseles la Constitución, porque cuando ya son unos grupos irregulares como tal, ya grupos de narcoguerrilleros o narcoterroristas, ya ellos ya no pasan, ellos ya se encuentran en permanente, digamos, en una permanente, digamos, ola delictiva. Ellos no es que dejan de delinquir, no es que delinquen aquí
y dejan, pasan un momento, vuelven a decir, no, no, ellos pasan de una permanente conspiración contra el país, ¿no? Entonces es prácticamente como que fuera un ejército invasor, ¿ya? Te puedo decir que asimismo el gobierno, o sea, si estamos hablando de seguridad, no se puede dejar de hablar de atender a las urgentes necesidades sociales. Es imposible. Tú no puedes combatir este auge de violencia tan grave que está sucediendo en nuestro país. Es un proceso de mexicanización que está pasando. Si tú no atiendes directamente con una grandísima inversión social, una grandísima inversión social. Esto, ¿por qué? Una cosa es, algunos van a decir, no, que hay que enseñarles a pescar, que no hay que darles el pez, etcétera. Sí, es verdad. Pero lo que ocurre en ciertas poblaciones en el Ecuador, zonas de extrema pobreza en Sierra Centro o en la costa ecuatoriana, ya son situaciones que, en primer lugar, ya no es una simple, digamos, un simple cuadro de pobreza, de pocos recursos que no me alcanza para tener una vida digna. No, estamos hablando de una extrema pobreza debajo de la línea de la miseria, que son personas que realmente no tienen ni qué comer, y no solo eso, sino que además ni siquiera, si se enferman o les pasa algo, ni siquiera tienen a qué hospital recurrir, porque no hay medicina en los hospitales. Todo eso crea una estructura de desesperación en la población son, digamos, una población muy susceptible, fácil de poder ser abordadas y reclutadas por estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, el gobierno ha actuado tan mal todo este año, ha sido una decepción para la gran mayoría de ecuatorianos que ojalá que pueda hacer en estos momentos es al menos responder con todo el poder que tiene el Estado para cubrir estas necesidades que tiene mucha población en el Ecuador. Nosotros tenemos la gracia, la bendición de estar digamos, en una situación mejor, ¿no? Pero lo que está pasando realmente en el país es preocupante, y que si a algunos aquí les preocupa el tema de la delincuencia, lo que se va a venir, pues tienen que también atender a lo que está pasando con el resto del país. Exactamente. Te agradezco mucho, Andrés, por estar aquí. Ya se nos acaba el tiempo, así No te que preocupes. agradezco tu síntesis y bueno, voy a subir la entrevista completa y también el reportaje tiene fragmentos con otras personas como Dale, Salvador. dale, Martín. Muchas gracias. No te preocupes. Chao, Martín.